poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Cada día un libro vamos a estar leyendo el libro Adiós Mundo Cruel, los suicidios más célebres de la historia, de la selección y presentación de Alicia Mizrahi, publicado por el Círculo de Lectores en el año 2004 en la ciudad de Bogotá. Los derechos originales de este libro son de Editorial Océano en el año 2003, cedida después al Círculo de Lectores, que es una gran industria que tiene su sede, por lo menos los libros que nos llegaban a nosotros tienen su sede en Colombia, y también tienen sede en Buenos Aires, y estaban y en Barcelona, y compran para vender libros a través de catálogos, compran los derechos de autores en las editoriales y reproducen estos libros para sus clientes exclusivos. Esto es Círculo de Lectores. Lamentablemente desapareció de Venezuela. Yo trabajé un tiempo en Círculo de Lectores vendiendo libros en catálogo. Tenía una clientela muy buena de la Universidad del Zulia, tenía un circuito de la Universidad del Zulia. Hoy vamos a estar leyendo este libro, Adiós Mundo Cruel, los suicidios más célebres de la historia, específicamente el capítulo dedicado a los poetas. Vivo sin vivir en mí, suicidios de poetas. Con ustedes, Adiós Mundo Cruel. Según diversos estudios psicológicos, los escritores tienen entre 10 y 20 posibilidades más de sufrir depresiones y trastornos bipolares que otras personas que se dediquen a profesiones distintas. En un estudio realizado entre diversos artistas famosos procedentes de todos los campos, se puso de manifiesto que los poetas constituían el objetivo que más problemas presentaba. El 50% de los poetas examinados había recibido en algún momento de su vida tratamiento psicológico a causa de distintos problemas asociados a la depresión y a los trastornos mentales. Si se tienen en cuenta estos datos, no deja de ser sintomático que se hayan suicidado 4 de las poetas contemporáneas más importantes: Annie Sexton, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik y Mariana Svietova, por no hablar de Alfonsina Storni, que es anterior. Curiosamente, antes del año 1900, el suicidio entre escritores y artistas era mucho menos frecuente. El poeta estadounidense de origen alemán, Charles Bukowski, realizó un repaso bastante descarnado por los suicidios, trastornos mentales y otras desgracias que sufrieron diversos artistas más o menos contemporáneos en el siguiente poema. Manual de combate. Dijeron que Céline era un nazi. Dijeron que Pound era un fascista. Dijeron que Hansum era un nazi y un fascista. Pusieron a Dostoyevsky frente a un pelotón de fusilamiento y mataron a Lorca. Le dieron electrochoques a Hemingway y... ¿sabes que se pegó un tiro? Y echaron a Villon de la ciudad de París y a Mayakovsky, desilusionado con el régimen y luego de una pelea de enamorados, bueno, también se pegó un tiro. Chatterton se tomó veneno de ratas y funcionó. Y algunos dicen que Malcolm Lowry se murió ahogado en su propio vómito borracho. Crane se tiró a las hélices del barco o a los tiburones. El sol de Harry Crosby era negro. Berryman prefirió el puente. Platt no encendió el horno. Séneca se cortó las muñecas en la bañera. Es la mejor manera, en el agua tibia. Thomas Merton y Vernon se emborracharon hasta morir y hay muchos más. ¿Y vos querés ser un escritor? Es esa clase de guerra. La creación mata. Muchos se vuelven locos. Algunos pierden el rumbo y no pueden hacer nada nunca más. Algunos pocos llegan a viejos. Algunos pocos hacen plata. Algunos se mueren de hambre, como Vallejo.
es esa clase de guerra. Bajas por todas partes. Está bien, adelante, hazlo. Pero cuando te ataquen por el lado que no ves, no me vengas con remordimientos. Ahora me voy a fumar un cigarrillo en la bañera y luego me voy a ir a dormir. Bueno, leímos un fragmento, un poema de Charles Bukowski que está en la introducción del capítulo dedicado a los poetas de este libro, Vivo sin vivir en mí, suicidios de poetas, del libro Adiós mundo cruel, los suicidios más célebres de la historia. Ahora vamos a ir leyendo paso por paso los poetas que están seleccionados por Alicia Mishrain en este libro de Círculo de Lectores. Comenzaremos por Thomas Chatterton. Espero que les agrade estos pequeños fragmentos, pequeños ensayos que ella incluye, donde habla de la vida de estos poetas. Thomas Chatterton. La historia de este poeta que murió jovencísimo es muy curiosa. Con solo 17 años de vida, Thomas Chatterton, nacido en 1752 y fallecido en 1770, está considerado como el mayor y más genial falsificador de la historia de la literatura. Como los miembros de su familia ocupaban tradicionalmente el cargo de sacristanes en la iglesia de St. Mary de Wycliffe, de su Bristol natal, Thomas tenía acceso a los archivos de la biblioteca. Con su imaginación y el abundante material que disponía, creó la figura imaginaria de un monje desconocido del siglo XV llamado Thomas Rowley, y lo dotó de una obra cuyo descubrimiento se atribuyó. Los supuestos poemas de Rowley despertaron el entusiasmo en críticos y lectores, pero cuando empezaron a investigar sobre su existencia hubo disensiones sobre su autenticidad y cayó en desgracia. Abandonado por sus protectores, entre ellos el mismo Walpole, Chatterton continuó escribiendo y dejó Bristol para trasladarse a Londres e intentar hacer fortuna como escritor. Ningún periódico aceptó aquellos escritos en los que descargaba su ira contra los mercaderes de Bristol, ciudad a la que odiaba. Vivió unos meses en la miseria hasta que decidió envenenarse con arsénico en una guardilla de Londres. Dejó más de 4.000 versos entre poemas, tragedias y égoglas. Siendo uno de los poetas más jóvenes conocidos, se convirtió en un héroe romántico gracias a Keats, Coleridge y Shelley. Leeremos de Thomas Chatterton entonces el poema Despedidas, incluido en esta antología. Despedidas. Adiós, Bristol, inmunda ciudad de ladrillos. Amantes de la riqueza, adoradores del engaño, rechazaron a un puntapiés a un niño que divulgó viejas acusaciones y que por aprender pagó con una fama vacía. Adiós, gobernador, sigue tragando idiotas con tus eternas armas de corrupción. Me voy donde soplan himnos celestiales, pero tú cuando mueras te hundirás en el infierno. Hasta siempre, madre, acaba por fin mi alma angustiada. No permitas que me equivoque. Ten misericordia, cielo, cuando deje de vivir, y perdonen este último acto de miseria. Ahora leeremos el texto dedicado al poeta José Asunción Silva. Entre los afectados por la ola de suicidio que provocó Werther se encontraba el poeta colombiano José Asunción Silva, nacido en 1865 y fallecido en 1896, quien se suicidó de la misma forma que el personaje de Goethe, de un tiro en el corazón. José Asunción Silva fue un romántico por definición y es considerado como uno de los precursores del modernismo. Le gustaba vestir bien y vivía obsesionado por el lujo. Amaba las joyas, los cigarros turcos, las obras de arte. Silva conoció a Oscar Wilde y a Mallarmé durante un viaje por Europa que realizó entre 1883 y 1886. Posteriormente su fortuna cambiaría, su familia se arruinó y, acuciado por los problemas económicos y legales, se suicidó.
Sus últimas palabras en una tertulia que organizó en su casa fueron: suicidado yo, qué bonito. Cuando la velada terminó, colocó una esponja junto al frac para evitar que la sangre manchara la pechera y se pegó un tiro en el corazón. El día anterior había visitado a un médico para que le dibujara en el pecho el lugar exacto donde se encontraba el corazón. Fue enterrado en un basurero. La vida del inconformista y emprendedor José Asunción Silva estuvo marcada por los fracasos y las desgracias. Se arruinó varias veces, se quedó sin su hermana Elvira, a quien dedicó el famoso Nocturno, perdió lo mejor de mi obra en un naufragio del barco en que viajaba. Algunas de sus composiciones poéticas fueron muy populares en su época, pero publicó poco. También fue un incomprendido y algunos de sus contemporáneos lo llamaban José Presunción. Miguel de Unamuno, gran admirador suyo, intentó recuperarlo para la posteridad y prologó de manera muy entusiasta la primera edición de sus poesías realizada en Barcelona en 1908. Se incluye en esta antología el texto Una noche de José Asunción Silva, que vamos a leer a continuación. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos, de música, de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente contra mí ceñida, toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de sus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, y la luna llena, por los cielos azulosos infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de la muerte, separado de ti por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenía en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas. Era entre las blancuras nibias de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro. Era el frío de la muerte. Era el frío de la nada. Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras entrelazadas, oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Seguimos nosotros aquí leyendo este interesante libro, Adiós, mundo cruel, los suicidios más célebres de la historia, por un libro editado en el año 2004, por Círculo de Lectores. Estamos leyendo, como les recuerdo, la sección dedicada a los poetas. Esta sección es muy interesante en el sentido en el que estudia la vida de algunos poetas. Vivo sin vivir en mí, suicidios de
poetas. Vamos a identificar la emisora y volvemos en apenas 2 minutos para seguir leyendo este interesantísimo libro en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, el único programa de la radio zuliana que les lleva libros, lectura hasta sus radioreceptores. Estamos aquí de lunes a viernes, desde las 8 de la noche hasta las 10, llevando buena literatura a sus hogares. Hoy estamos leyendo el libro Adiós Mundo Cruel, los suicidios más célebres de la historia. Vamos a leer ahora sobre el suicidio del poeta George Tralk. El poeta austríaco George Tralk, nacido en 1887 y fallecido en 1914, escribió un centenar de poemas macabros, enigmáticos, perturbadores y decadentes que exploraban nuevas imágenes. En sus poemas más logrados vertió las cadencias e imágenes de sus primeros poemas, así como metáforas y nuevos descubrimientos tomados de otros escritores que, sin embargo, hizo suyos. Tralk estudió farmacia y vivió siempre en Salzburgo, ciudad natal, y en Viena. Obtuvo el título en 1910 por la Universidad de Viena. Como aprendiz de farmacia empezó a consumir cloroformo, cocaína, opio y veronal. Los usaba para calmar la tensión nerviosa. Vivió en compañía de su hermana Gretel, estudiante de piano, a quien adoraba incluso más allá de la devoción que debía sentir un hermano. Tralk le dedicó numerosos poemas, muchos de ellos teñidos de culpabilidad. A cambio, ella fue la única persona que lo consideró en vida un gran poeta. Gretel, que compartía el temperamento artístico de George y sus inquietudes, se convirtió en una famosa concertista de piano. Tralk era un individuo extraño que se identificaba profundamente con Gaspar Hauser, un muchacho de 18 años que apareció de pronto en Nuremberg en 1828 después de ser liberado de un cautiverio que había durado toda su vida. Gaspar apenas podía andar y solo era capaz de decir esta frase: quiero ser caballero. Durante el resto de su vida, aunque fue educado, Gaspar vio las cadenas que lo habían mantenido atado como partes de su cuerpo. Fue apuñalado en 1883 y nunca se supo quién fue su asesino. George le dedicó una balada y, como Gaspar en su cautiverio, se sentía un no nacido y así sabía víctima de su propia inocencia. Las adicciones de George le causaron intoxicaciones y crisis de vértigo. Viajó a Venecia en un penoso estado físico y estuvo a punto de viajar a Borneo. El filósofo Wittgenstein dejó dinero para los poetas austríacos y alemanes necesitados. Los principales beneficiarios habían sido Rilke y Tralk, que iban a percibir 20.000 coronas cada uno, pero Tralk fue movilizado por los servicios sanitarios para participar en la Primera Guerra Mundial y no pudo aprovechar la ayuda. Tralk quedó horrorizado por la batalla de Grodek. Cometió su primer intento de suicidio con su revólver, pero fracasó y fue internado en el hospital psiquiátrico de Cracovia. El 27 de octubre escribió una carta a su amigo Ludwig von Fricker, influyente editor del Der Borner, que publicó regularmente sus poemas. Al despertar adviertes la amargura del mundo, toda su irredenta culpa. Tu poesía es una expiación imperfecta. La carta también contenía sus 2 últimos poemas, Lamento y Grodek. Por la noche resuenan los bosques otoñales, de las arenas de la muerte, las planicies doradas y los lagos azules por cuyos horizontes rueda el azul más siniestro y ya abraza la noche a los guerreros que agonizan la silvestre quejumbre de sus bocas abiertas. Este es un fragmento de Godrek.
La noche del 3 de noviembre de 1914, Tralk se administró una sobredosis de cocaína que le produjo un paro cardíaco. Fue enterrado en Cracovia. 2 años después, su hermana Gret se pegó un tiro en una fiesta. En 1925, los restos del poeta fueron trasladados a Innsbruck, a un cementerio al lado de su casa, de un amigo y patrón, Ludwig von Frick. Ahora leeremos el último poema del poeta George Tralk, Lamento. Sueño y muerte, las águilas sombrías, rotan toda la noche en torno a esta cabeza. Del hombre, la dorada imagen devoraría la gélida ola de la eternidad. Contra espantosos escollos zozobra el purpúreo cuerpo y se lamenta la oscura voz sobre el mar. Hermana de tormentosa melancolía, mira, una barca miedosa se hunde bajo las estrellas, bajo el rostro silencioso de la noche. George Tralk también escribió teatro y poesía. En 1906 escribió 2 piezas de teatro en un acto, Día de Difuntos y Fata Morgana. Sus poemas están contenidos en el libro titulado Poemas de 1913 y Sebastián en Sueños de 1915, ambos publicados, póstumamente. Leeremos el fragmento del libro dedicado a Medardo Ángel Silva. De origen muy humilde, el escritor ecuatoriano Medardo Ángel Silva, nacido en 1898 y fallecido en 1919, tenía un temperamento romántico que, junto a su concepción pesimista de la vida, las penurias, sobre todo las económicas, y su obsesión por la muerte lo llevaron a suicidarse cuando solo tenía 21 años. Estaba enamorado de la muerte y la llamaba libertadora, emperatriz, la extraña visita, hermana tornera, la enmascarada. También decía la muda nodriza, llave de nuestros cautiverios, oh tú que a nuestro lado vas, con paso de sombra, emperatriz maldita de los negros imperios. ¿Cuál es la talismánica palabra que te nombra? Esto de su poema Ofrenda a la muerte. A los 20 años escribió un desesperado poema aniversario. La amargura sin nombre se titulaba, donde este joven llegó al punto máximo cuando murió su ídolo, Amado Nervo, en 1919. A pesar de este desengaño y de la negrura del poeta de larga melena, nada hacía presagiar su final. Medardo era un joven atildado que usaba americana de cachemir negro y pantalones de fantasía, corbata de rayas de seda y sombreros de tela. Era un joven que, a pesar de los desengaños, de los siempre difíciles inicios, parecía tener un futuro prometedor. Sin embargo, el martes 10 de junio de 1919, Silva visitó a su enamorada, la joven estudiante Rosa Amada Villegas Morán, y conversó con ella como lo hacía todos los días. Se despidió, regresó a su domicilio y tomó un arma. Minutos después volvió a casa de Rosa Amada y en su presencia se pegó un tiro. Rosa Amada solo pudo gritar ¡Medardo! Una versión cuenta que el motivo del suicidio fue que ella le confesó que amaba a otro, a su amigo Lauro Dávila, con quien luego se casó. También se ha dicho que no habían rastros de pólvora en la mano de Medardo, por lo que de ningún modo pudo tratarse de un suicidio. Pero estos son solamente conjeturas. La larga melena de Medardo Ángel Silva que llevaba en el tercer curso de secundaria le impidió obtener en 1912 el título de bachiller. Uno de sus maestros lo expulsó y le dijo que no le permitiría regresar hasta que llevara un corte más varonil. No volvió nunca más a las aulas. Pero lo peor fue cuando su madre, Mariana Rodas, perdió su dinero por un mal negocio y Medardo, huérfano de padre, tuvo que sobrevivir. Siguió escribiendo. Colaboró con El Telégrafo en 1915 y comenzó a escribir el poemario El Árbol del Bien y del Mal, publicado en 1918.
El libro se editó, pero como se vendió poquísimo, Medardo destruyó la edición casi por completo. Publicó también una novela breve, María de Jesús, en 1919. Colaboró con las revistas Nosotros de Buenos Aires y Cervantes de Madrid y fue redactor del diario El Telégrafo de Guayaquil. Si su espíritu era romántico, su poesía tendía más al modernismo. Leeremos el poema Desesperado, poema de cumpleaños. Hoy cumpliré 20 años. Amargura sin nombre de dejar de ser niño y empezar a ser hombre. De razonar con lógica y proceder según los Sanchos a profesores del sentido común. Me son duros mis años y apenas son 20. Ahora se envejece tan prematuramente, se vive tan deprisa, pronto se va tan lejos que repentinamente nos encontramos viejos en frente de las sombras, de espaldas a la aurora y solos con la esfinge siempre interrogadora. Oh madrugadas de rosas dolientes a campiña y olor de virgen. Entonces está el alma de niña y el canto de la boca fluía de repente y el reír sin motivo era cosa corriente. Iba a la escuela por el más largo camino tras dejar soñoliento la sábana de lino y la cama bien tibia cuyo recuerdo halaga solo al pensarlo ahora. Aquel San Luis Gonzaga de pupilas azules y rezada cabellera que velaba los sueños desde la cabecera. Aunque yendo despacio al fin la callejuela acababa y estábamos frente a la escuela con el mantilla bien oculto bajo el brazo, haciendo en el umbral mucho más despacio. Adolescencia mía, te llevas tantas cosas que dudo si ha de darme la juventud más rosas y siento como nunca la tristeza sin nombre de dejar de ser niño y empezar a ser hombre. Hoy no es la adolescencia, mirada y risa franca, sino el cansado gesto de precoz amargura, y está el alma que fuera una paloma blanca, triste de tantos sueños y tanta lectura. Estamos leyendo el libro Adiós Mundo Cruel, los suicidios más célebres de la historia. Si quieres dejarnos algún comentario, puedes hacerlo al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en unos breves 2 minutos. Estamos leyendo el libro Adiós Mundo Cruel, los suicidas más célebres de la historia. Ahora vamos a leer sobre el poeta Sergei Esenin. Sergei Esenin, nacido en 1895 y fallecido en 1925, uno de los grandes poetas rusos junto a Mayakovsky y Pasternak, se crió en el campo, por lo que desde pequeño estuvo en contacto con la dura vida de los campesinos. En sus carnes sufrió el peculiar y brutal sentido de humor de su familia cuando tenía 13 años. Sus tíos lo tiraron de un caballo sin ensillar y lo lanzaron a galope. Tras una vida de escándalos y pesadumbres se suicidó con 30 años en una habitación de hotel. Se puso una cuerda en torno al cuello, le dio una patada a la mesita de noche que lo sostenía y se colgó. Con 17 años llegó a Moscú, pero no empezó a triunfar como poeta hasta que se trasladó a San Petersburgo al año siguiente. Sergei Esenin es, más que un hombre, un órgano creado por la naturaleza exclusivamente para la poesía, dijo Máximo Gorki cuando lo conoció. Esenin encabezó primero el grupo de los imaginistas. El imaginismo es un movimiento poético creado en Estados Unidos e Inglaterra en oposición al romanticismo, pero lo abandonó enseguida y declaró que lo importante no es la imagen, sino el sentimiento poético del mundo. Esenin pensó que la Revolución Rusa podría poner fin a las injusticias. En un largo poema, Inonia, es decir, otra, exponía su mesianismo campesino y su creencia en el reinado de Mujik, el paraíso terrestre aldeano, pero pronto se
desencantó. Se convirtió entonces en un hombre pendenciero, juerguista y bebedor, y escribió obras como Confesiones de un Perdulario y Moscú Tabernario, donde describía su vida como inadaptado, y Purgashop, mal recibida por la crítica, lo que lo acusó de mostrar en ella un individualismo anarquista. Cuando conoció a la bailarina Isadora Duncan, ya era un borracho conocido. Ella también bebía en exceso, sobre todo después de que sus 2 hijos murieran en un desgraciado accidente de tráfico. Él tenía a sus espaldas un matrimonio. Su mujer, Zenaida Reich, le dio 2 hijos. La unión entre el poeta y la bailarina fue muy desgraciada y tormentosa, e incluso llegaron a la violencia. Se casaron en 1922 como única forma para que él pudiera abandonar Rusia, a pesar de que ella se había jurado a sí misma no casarse nunca. Durante el viaje de Isadora y Sergei por Estados Unidos, la prensa los crucificó. Se separaron en agosto de 1923 y Essen volvió a Rusia, de donde ya no volvería a salir. Intentó otro matrimonio con una nieta de Tolstoy, pero apenas duró unos meses. Essen se llamaba a sí mismo bandido, fresco, gamberro, y aseguraba que por naturaleza era un cuatrero de las estepas. Si yo no hubiese sido poeta, es muy probable que fuese un pícaro. Camorrista y juerguista, seducía tanto por este halo de canalla como por su imagen dulce de cabellos rubios y ojos azules. Essen no era un gamberro feliz. En su actitud desafiante había mucho dolor. Durante su último año de vida, Essen escribió lo mejor de su obra lírica y épica, Ana Negüín y Los motivos persas, entre otros poemas. También se acercó de nuevo al Partido Comunista y volvió a ser celebrado como una gloria literaria nacional. La tarde anterior a la Navidad de 1925, Essen se hospedó en el Hotel Algeterre de San Petersburgo, llamada Leningrado, entre 1924 y 1991, donde había estado alojado con Isadora, y durante 3 días se dedicó a emborracharse tumbado en la cama. Mayakovsky, que se suicidaría 5 años después, desaprobó su suicidio. El pueblo ha perdido a su resonante guitarrero borrachín. Vamos a leer el texto Futuro Encuentro, ¿no?, que fue su carta de despedida. Sergei Essen escribió un poema de despedida el día antes de colgarse de las tuberías de la calefacción en la habitación del hotel. Lo escribió con su propia sangre. Adiós, amigos míos, adiós. Querido, estás en mi corazón. La inaplazable separación promete un futuro encuentro. Adiós, amigos míos. Sin gestos ni palabras, no te entristezcas, ni frunzas el ceño. En esta vida el morir no es nuevo, y el vivir, por supuesto, no lo es. Ahora leeremos el fragmento, el capítulo dedicado a Vladimir Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, nacido en 1893 y fallecido en 1930, estuvo toda su vida obsesionado con el suicidio y el martirio. Logró sobreponerse al nihilismo y a sus impulsos destructivos, pero el desencanto que le produjo el desarrollo de la revolución bolchevique de 1917 y su tortuosa relación con su mujer, Lily Brick, lo llevaron finalmente al suicidio. Desde muy joven, Mayakovsky fue un fanático revolucionario que se afilió al partido bolchevique y colaboró con la realización de numerosos carteles y poesías de tema propagandístico. A pesar de las evidencias, tal vez más abundantes, se mantuvo ciego a los excesos cometidos por los partidarios de Lenin, a quien escribió unos versos de elogio.
Sin embargo, un par de años antes de su muerte cambió de parecer y escribió obras en las que comenzaba a criticar de manera muy amarga los fallos del sistema. Fue Elsa Kagan, posteriormente Elsa Troilet, esposa de Luis Aragón, quien presentó a su hermana Lilith a Mayakovsky en 1915. Lilith estaba casada con el rico editor y crítico Ospin Brick y con él vivía en un mundo de privilegiado. La pareja se entusiasmó con el genio poético de Mayakovsky e incluso lo acogieron en su casa. Vladimir comenzó a dedicar sus poemas a Lili. Así es como veía Elsa a Mayakovsky. Vestía una blusa amarillo limón y una gran corbata negra. Tenía una tarjeta de visita grande como una máquina de novela con su nombre en letras amarillas. Con las mujeres era de una gentileza sorprendente, pero las mujeres que generalmente no se le resistían preferían a sus maridos o a sus amantes de siempre. Respiraban mal en la altitud de Mayakovsky. Lili y Vladimir se convirtieron en amantes después de la revolución. Ella era una mujer culta y dedicada, que esculpía y bailaba, mientras que el poeta era un alborotador con el humor feroz y pasiones exaltadas que manifestaba su poesía. En realidad siempre estaba buscando romper la monotonía que lo ahogaba interiormente mediante fuertes emociones, y su estado natural era de una cierta dejadez. Vladimir escribía fervorosas cartas a Lili en las que le pedía una mayor atención. El poeta se dejó devorar por la pasión amorosa que sentía. Osip nunca se dio por enterado. El romance entre Mayakovsky y el amor de su vida, Lili, terminó en 1925, pero siguieron siendo amigos hasta el final y ella luchó siempre por reivindicar su obra. En 1928, Vladimir se enamoró de la joven rusa Tatiana Yakovleva, nieta del pintor Alexander Yakovlev. Pero el romance no cuajó. Para empeorar las cosas, Vladimir cayó en desgracia por sus críticas y el régimen boicoteó sus obras. Paradójicamente, aunque Mayakovsky había criticado a Essen por su suicidio, también escogió esta opción y se pegó un tiro en su casa. La mañana del 14 de abril de 1930, metió una bala en su revólver, hizo que el tambor diera varias vueltas y apuntó a su corazón. Se mató al tercer intento. Su entierro fue caótico porque nadie pensó que iba a acudir tanta gente. Stalin lo rehabilitó declarando que era el poeta más talentoso de la época soviética y se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional. Posiblemente su futuro habría sido muy diferente si hubiera seguido vivo. Leemos el poema El caso está cerrado, carta reproducida en el número 1 de La Surrealiste à service de la Revolution, en el año 1930. El hecho de que muera no es culpa de nadie. Y por favor, nada de habladurías. Al difunto le horrorizaban especialmente. Mamá, hermanas mías, camaradas, perdonadme, este no es el mejor camino. No se lo aconsejo a nadie, pero no tengo ninguna otra salida. Lili, ámame. Camaradas del gobierno, mi familia son Lili Brick, mamá, mis hermanas y Verónica Vitrodova Pollonoskaya. Si podés hacerles la vida más tolerable, gracias. Dad mis poemas empezados a los Brick, ellos sabrán qué hacer. Como suele decirse, el caso está cerrado. Mi canoa de amor se ha quebrado contra las rocas de la vida cotidiana. Estoy en paz con la vida y no tengo ya por qué contar los sufrimientos que he sufrido en manos de otros, las desgracias y los insultos. Suerte a los que quedan. Postdata, camaradas, no piensen que soy débil. De verdad, no se puede hacer nada. Hola, digan a Ermilov que
es una lástima que yo escribiera la consigna que debimos maldecir. En el escritorio tengo 2.000 rublos. Úsenlos para pagar los impuestos. Lo que sobre, dónenlo a la Casa de Publicaciones del Estado. Vladimir Mayakovsky. Leemos el libro Adiós, Mundo Cruel, los suicidios más célebres de la historia, publicado por Círculo de Lectores en el año 2004, de selección y presentación de Alicia Misraim. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ya por último, vamos a leer 2 fragmentos más de este libro, Adiós, Mundo Cruel, los suicidios más célebres de la historia. Leeremos el suicidio de la poeta Alfonsina Storni. La poetisa Alfonsina Storni, nacida en 1892 y fallecida en 1938, escribía sobre la muerte desde que tenía 12 años. Su primer poema trató sobre este tema. Cuando lo terminó, se lo dejó a su madre bajo la almohada para que lo leyera. Esperaba una felicitación, pero lo que obtuvo fueron varias bofetadas. Alfonsina publicó su primer libro de versos, de lo que no estaba nada satisfecha, en 1916. Obtuvo el éxito con su segundo poemario. En 1924 se publicó en Barcelona su primera antología de obra poética. Chispeante y divertida, el estado de ánimo de Alfonsina era cambiante, y aunque era alegre, tenía una cierta tendencia a la depresión. Destacaba por su ironía y por su rebeldía contra las injusticias en general, y en particular contra las que sufrían las mujeres en un mundo dominado por los hombres. Aunque nació en Suiza por casualidad, creció en San Juan, Argentina, en el seno de una familia muy humilde, marcada por el alcoholismo de su padre. Tras aparecer siendo adolescente en algunas obras de teatro, pronto buscó su camino y se dedicó a la enseñanza y a la poesía. Cuando tenía 20 años, tuvo un hijo, Alejandro, con un hombre casado. Yo tengo un hijo fruto del amor sin ley, que yo no pude ser como las otras. La vanguardia literaria bonaerense la adoptó y empezó también a relacionarse con poetas uruguayos. Publicó sus poemas de tono sentimental en 7 libros, entre los que destacan El dulce daño, de 1918, Irremediablemente, de 1919, Languidez, de 1920, Mundo de 7 pozos, 1934, y un libro de poemas en prosa, Poemas de amor, de 1926. En 1935 le diagnosticaron un cáncer de mama y aunque la operaron a tiempo, ella rechazó la radioterapia y desarrolló un cáncer incurable. Deprimida por la enfermedad y por el suicidio de sus amigos Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, quienes se habían quitado la vida hacía poco tiempo, Alfonsina dejó su pensión en la ciudad costera del Mar del Plata el 25 de octubre de 1838 y se metió en las aguas del Atlántico. Con tinta roja sobre papel azul escribió antes: «Me arrojo al mar». También dejó un poema alusivo a su muerte que había mandado al periódico La Nación unos días antes. Su cuerpo apareció flotando en la playa de la Perla. En su obra hay varios textos que hacen referencia al suicidio. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así en tus cuentos no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Alfonsina también pensó en el suicidio anteriormente, cuando se descubrió que trabajaba como cantante en un teatro para completar el sueldo que ganaba en las escuelas en las que trabajaba como celadora y así poder pagarse los estudios. Este poema fue la despedida de Alfonsina Storni. Voy a dormir.
dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. Oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que te olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Bellísimo poema, bellísima poema. Y la obra completa de Alfonsina Storni es una recomendación que ustedes deberían seguir, conocer y aprender. Voy a leer ahora sobre Sylvia Plath. Esta es una poeta norteamericana que ustedes también deberían conocer. Una de las grandes exponentes de nuestra literatura del siglo XX, de la literatura norteamericana del siglo XX, Sylvia Plath. El perfeccionismo fue el gran enemigo de Sylvia Plath, nacida en 1932 y fallecida en 1962, que se agotó ante el reto continuo de ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la ama de casa perfecta, la compañera perfecta y la escritora perfecta. Fue una niña prodigio y escribió su primer poema a los 8 años, la misma edad en la que perdió a su padre, un profesor de biología. La angustia la perseguiría durante toda su vida. En 1952 apareció en la revista Maid Mosley su primera narración, que había ganado un concurso. Por estas fechas cometió su primer intento de suicidio. Dejó una nota a su madre diciendo que se iba a dar un largo paseo. Se escondió en el sótano e ingirió píldoras para dormir. La encontraron milagrosamente viva al cabo de 3 días después de una desesperada búsqueda porque el exceso de pastillas la había hecho vomitar. El tratamiento psiquiátrico, que incluyó electrochoques, la devolvió a la normalidad supuesta. Se basó en su propia experiencia para escribir La campana de cristal. Y en 1956 conoció al poeta Ted Hughes, en aquel momento ya reconocido. Se casaron el 16 de junio para hacer coincidir la boda con el día escogido por Joyce para dar vida a los personajes de su novela El Ulises. La relación entre los dos fue complicada. Si en un principio Ted era para Sylvia un semidios, pronto se dio cuenta de sus limitaciones y mezquindades. Por otro lado, los altibajos de Sylvia eran constantes y Hughes tenía que cuidar de ella, aunque probablemente no fue tan abnegado como quiso hacer creer a sus lectores. Ted era también complicado, era misántropo y muy celoso de su intimidad. Sylvia le llamaba su Adán violento y el sexo entre los dos siempre estuvo lleno de agresividad. En 1960 Sylvia publicó Colossus y nació su primera hija, Frieda. Un año más tarde tuvo la primera noticia de la infidelidad de su marido con una editora de libros. Sylvia padecía de ataques de ira en los que llegaba a destrozar muebles y así a veces caía en largos silencios. En otras ocasiones gritaba, exasperando su rabia contra su madre, a quien hubiera querido estrangular. A veces se miraba al espejo y solo veía una nariz rechoncha, como una salchicha resumante, y poros llenos de pus y suciedad. Escribía. Ted y Sylvia empezaron a padecer celos tanto sexuales como literarios. Ella, que lo llamaba mi perfecta mitad masculina y mi salvador, lo perseguía y exigía de él constantes atenciones.
Durante un intermedio en su relación, Silvia intentó suicidarse otra vez, aunque fue un intento muy tímido, ya que se salió de la carretera en un campo de aviación, lo que no entrañaba demasiado peligro. Hughes la abandonó en 1962 por una escritora menos extremista, Alicia Welville, quien se convirtió en su segunda esposa y curiosamente también se suicidó. En 1969, Asia puso fin a su vida, pero si Silvia lo hizo todo lo posible por proteger a sus hijos, Asia se llevó con ella a su hija. En sus últimos 7 meses de vida, Silvia escribió sus mejores poemas. Poemas descarnados, auténticos, apasionados y profundos que la han situado entre los mejores poetas del siglo XX. El 16 de octubre de 1962 escribió a su madre: «Soy una escritora de genio. Se me ha concedido el don. Estoy escribiendo los mejores poemas de mi vida, los que me harán famosa». Como estaba muy deprimida, pidió ayuda al doctor Horder, un psiquiatra, y aceptó que la internaran, pero salió poco después, el 10 de febrero, y durante todo el trayecto a su casa no hizo más que llorar. La mañana del 11 de febrero de 1963, Silvia llevó al cuarto de sus hijos, Frida, de 3 años, y Nicolás, de 13 meses, 2 jarritas de leche, pan y mantequilla. A continuación, aisló bien las puertas con toallas y cinta adhesiva y se encerró en la cocina. Abrió la llave del gas y metió la cabeza dentro del horno. Dejó una breve nota: «Por favor, avisad al doctor Horder». Parecía como si no se creyera que iba a morir y pidiera ayuda a su terapeuta. Dejó un extenso diario, escrito desde los 11 años de edad hasta poco antes de morir, que ya ha sido publicado íntegramente, excepto el cuaderno que escribió durante los últimos meses de su vida, que fue destruido por Hugh, quien prefirió que sus hijos no tuvieran que leerlo. En sus diarios y poemas es evidente su fuerza y su talento creativo, pero también su pulsión de muerte y el placer y el miedo que le producía la autodestrucción, lo que ella llamó el gran striptease de matarse lentamente. Pocos días antes de su muerte escribió un poema, Lady Lazarus, en el que hablaba de su muerte. «Morir es un arte como todo lo demás. Lo hago excepcionalmente bien. Lo hago de forma que parece el infierno. Lo hago de forma que parece real. Supongo que podrás decir que tuve una llamada». Leeremos el poema Filo, incluido en esta antología. La mujer alcanzó la perfección. Su cuerpo muerto muestra la sonrisa de la conclusión. La ilusión de una necesidad griega fluye por los pergaminos de su toga. Sus pies desnudos parecen decir: hemos llegado tan lejos, se acabó. Cada niño muerto ovillado, blancas serpientes, uno para cada pequeña jarra de leche, ahora vacía. Ella los ha doblado de nuevo hacia su cuerpo, como los pétalos de una rosa cerrada. Cuando el jardín se enerva y los colores sangran de las dulces gargantas profundas de la flor de la noche, la luna no tiene por qué entristecerse, observando fijamente desde su capucha de hueso. Está acostumbrada a este tipo de cosas. Sus negros crepitan y se arrasan. Bueno, hoy leímos este libro, Adiós, Mundo Cruel, los suicidios más célebres de la historia, publicado por Círculo de Lectores. Vamos a identificar la emisora y volvemos en breves 2 minutos para continuar con nuestro puerto de libros, Librería Radiofónica.